Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo, porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo. Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa, preservando la salud. Ministerio de Educación. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Chanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance.
Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilá! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Queridos y queridas estudiantes, la única forma universal de dar la bienvenida es dando una sonrisa. Me siento muy feliz de estar nuevamente con todas y todos ustedes. Soy la maestra Scarlett y de inmediato nos embarcamos en este viaje hacia el conocimiento. En nuestras asignaturas de hoy estaré compartiendo con todos ustedes mi asignatura de lengua española. La maestra Isaura Peralta compartirá con ustedes la asignatura de Ciencias de la Naturaleza y en francés, como es ya una costumbre, el maestro Echanson Layunés. En nuestra primera clase, que será de lengua española, aprenderemos sobre los pronombres interrogativos y exclamativos y cómo planificar una entrevista. También trataremos sobre los atributos o características deseables en las preguntas de un cuestionario periodístico. En Ciencias de la Naturaleza analizaremos sobre las propiedades químicas de la estructura interna de la Tierra. Y en la clase de francés vamos a aprender la palabra interrogativa y las preposiciones del lugar. Interesante, ¿verdad? Es necesario que tengan a mano su cuaderno, lápiz o lapicero para tomar notas, ya que estas clases les serán de gran ayuda en la realización de las actividades que les propone su cuadernillo. ¿Están listos? ¡Qué bueno! Porque mis compañeros maestros y yo también lo estamos. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas.
Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Sabes cuál es la etimología del término pronombre? La palabra pronombre viene del latín pronomen, formado del prefijo pro, que significa delante, a la vista, en lugar de, y nomen, que significa nombre, y unidos significan en lugar de nombre. Por ejemplo, en vez de decir Juan, que es el nombre, decimos ese, que es el pronombre. Saludos, estimados y estimadas estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española, iniciando esta semana con gran alegría y entusiasmo. Soy su maestra Scarlett Rincón y espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en la clase de este día. ¿Recuerdas lo trabajado en nuestro último encuentro? Bien, estuvimos hablando acerca del comentario, su estructura, cómo elaborarlo y sobre todo su importancia. En la clase de hoy vamos a estudiar los pronombres interrogativos y explicativos, así como la presencia de los mismos en la planificación de una entrevista. Es decir, que aprenderás acerca de dichos pronombres y además cómo se planifica una entrevista, su transcripción y los recursos que debes tener para elaborar tu propia entrevista. Así que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para que tomes nota de lo más interesante en la clase de hoy, ya que esto te ayudará a ampliar tus conocimientos y para realizar las actividades que te propone tu cuadernillo en esta semana, donde podrás ampliar la comunicación de tus sentimientos y aprenderás cómo comunicarte a partir de imágenes.
Así que, con mucha atención y alegría, vamos a iniciar. ¿Recuerdas tú qué son los pronombres? Permíteme y te los recuerdo. Los pronombres son palabras que pueden sustituir sustantivos. Recuerda que el sustantivo es el nombre que le damos a cualquier persona, animal o cosa. Los pronombres no tienen significado léxico por sí mismos, sino que adquieren el significado del sustantivo al que reemplazan. Dentro de los tipos de pronombres, hoy nos enfocaremos en los interrogativos y los exclamativos. ¿Te gustaría saber en qué consisten ambos tipos de pronombres? Pues entonces presta mucha atención. Iniciemos con los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos son aquellos pronombres que reemplazan un sujeto con la intención de preguntar. Repito, los pronombres interrogativos son aquellos pronombres que reemplazan un sujeto con la intención de preguntar. Se utilizan para hacer una interrogación vinculada a un referente. Por ejemplo, ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿cuántos? Repito, se utilizan para hacer una interrogación vinculada a un referente. Por ejemplo, ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, y ¿cuántos? Los pronombres interrogativos siempre se escriben con tilde y pueden utilizarse en oraciones interrogativas, indirectas o directas. Escuchemos algunos ejemplos de oraciones interrogativas. ¿Cuáles son las canciones que te gusta cantar o escuchar siempre? ¿Dónde queda el Museo de Bellas Artes? ¿Qué te parece si mañana salimos a cenar? Como puedes observar y escuchar, los pronombres interrogativos siempre llevan tilde. Ya que conoces qué son los pronombres interrogativos y cómo los puedes identificar, vamos a conocer ahora los pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son pronombres que expresan sentimientos, reacciones o emociones, enojo, alegría, sorpresa, entre otros. Siempre llevan tilde y forman parte de oraciones exclamativas, es decir, oraciones enmarcadas por signos de admiración. De lo anteriormente expuesto, podemos decir que los pronombres exclamativos expresan diversas emociones y, al igual que los interrogativos, siempre llevan tilde. Compartamos algunos ejemplos de oraciones exclamativas donde podamos identificar dichos pronombres. Oración número 1. ¿Qué calor hace en esta ciudad? Oración número 2. Qué lindo te quedó el corte de pelo. Oración número 3. Qué mal jugó tu hermano ayer. Como pudimos identificar, los pronombres exclamativos, al igual que los interrogativos, llevan tilde. En resumen, algunos ejemplos de pronombres interrogativos y exclamativos son los siguientes. Dentro de los pronombres interrogativos tenemos quién, quiénes, qué, cuál y cuáles. Dentro de los pronombres exclamativos tenemos qué, cuán, quién, cuánto, cuánta. En este sentido, es necesario tener en cuenta que ambos tipos de pronombres llevan tilde y también debes tener presente los signos de puntuación utilizados para cada tipo en una oración. Los de interrogación para los interrogativos y los de admiración para los exclamativos. Ahora, para comprobar lo que hemos aprendido hasta el momento, compartamos un ejercicio. Pero antes, les recuerdo que unimos los pronombres interrogativos y exclamativos porque sus formas coinciden con tilde. Conociendo ya esto, ahora sí vamos a desarrollar nuestro ejercicio.
que consiste en completar las siguientes oraciones que te voy a dar con el pronombre exclamativo o interrogativo que corresponda. Para esto te voy a dar 2 tips importantes. Recuerda que las oraciones deben tener coherencia y también ten en cuenta los signos de puntuación que utilizamos. Los pronombres que vamos a utilizar son los siguientes: cuánto, quién y cuál. Les repito: cuánto, quién y cuál. Comencemos con nuestra primera oración. Signo de interrogación, espacio en blanco. ¿Sabes resolver este problema? Signo de interrogación. ¿Cuál es el pronombre que le corresponde? ¿Quién? Muy bien. ¿Y qué tipo de pronombre es este? Interrogativo. Excelente. Continuemos con la oración número 2. Signo de admiración, espacio en blanco, aguantas y cerramos con un signo de admiración. ¿Cuál es el pronombre que le corresponde a esta oración? ¿Cuánto? Muy bien. Entonces la oración diría: ¿cuánto aguantas? ¿Qué tipo de pronombre es este? Exclamativo. Excelente. Continuemos con nuestra tercera y última oración. De estos 3 vestidos, signo de interrogación, espacio en blanco, ¿te gusta más? Y cerramos con otro signo de interrogación. ¿Cuál sería el pronombre que le corresponde? ¿Cuál? Muy bien. Entonces nuestra oración diría: de estos 3 vestidos, ¿cuál te gusta más? ¿Y qué tipo de pronombre es este? Interrogativo. Excelente. Si has completado de manera correcta las oraciones, felicitaciones. ¿Recuerdas que en una de nuestras clases anteriores identificamos las características de la entrevista, los tipos de entrevista y las oraciones interrogativas, exclamativas y enunciativas que se usan en una entrevista? Pues en la clase de hoy abundaremos acerca de la planificación de la misma, ya que en esta siempre se utilizan los pronombres interrogativos y exclamativos. Recordamos que la entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa. Tanto los periódicos como las revistas dedican muchas de sus páginas a ofrecerla de forma escrita a los lectores con aquellas personas públicas que se consideran relevantes. Permiten al lector un acercamiento virtual y un conocimiento directo de aquellos personajes que resultan interesantes, admirados y queridos. Por tal razón, la realización de una entrevista exige una planificación minuciosa y muy bien elaborada. Para planificar tu entrevista, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Repito, para planificar una entrevista es necesario que tengas en cuenta los siguientes pasos. Paso número 1. Elegir al entrevistado. Paso número 1. Elegir al entrevistado. Se puede elegir a una persona que pueda aportar una información interesante. Paso número 2. Recopilar la información. Paso número 2. Recopilar la información. Una vez elegida la persona a la que se va a entrevistar, es necesario recoger información sobre ella y sobre el tema o los temas sobre los que se desea conversar. Paso número 3. Preparar el guión. Paso número 3. Preparar el guión. Aquí se deben ordenar los principales asuntos que se desean tratar
en la entrevista. Y el paso número 4, redactar el cuestionario. Repito, paso número 4, redactar el cuestionario. Es decir, el conjunto de preguntas que se van a plantear al entrevistado. Estos pasos son sumamente importantes al momento de elaborar tu entrevista. Hola, ¿qué tal? Escucha, te estoy llamando para preguntarte algo de una tarea que tengo acerca de la entrevista. Ah, sí, dime. Yo sé mucho acerca de ese tema. Para nosotros hacer una entrevista, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, debemos presentarnos y expresar cuál es nuestro objetivo. Formular las preguntas con claridad, dejar hablar al entrevistado. Podemos grabar o tomar notas con el permiso del entrevistado y al final debemos hacer un breve resumen del tema de la entrevista, dar las gracias al entrevistado y despedirnos de él. Gracias, adiós. Adiós. Muchas entrevistas se publican por escrito en revistas, periódicos o publicaciones escolares. En estos casos, el entrevistador no se limita a transcribir la entrevista, sino que suele añadir una introducción y un cierre. En la publicación escrita de una entrevista es importante la reproducción fiel de lo expresado por el entrevistado. La diferenciación de las preguntas y respuestas debe quedar clara. Por ejemplo, introducirlas con los términos pregunta, se escribe la pregunta, y respuesta, y se escribe lo que respondió el entrevistado. ¿Sabías que en las preguntas de un cuestionario periodístico existen diversos atributos o características deseables? Pues te invito a conocer dichos atributos o características. Los atributos o características deseables en las preguntas de un cuestionario periodístico son las siguientes. Número 1. Que las mismas provoquen información. Número 2. Que se desarrolle el interés colectivo si se trata de un personaje público o figura famosa. Número 3. Que consiga explicaciones y busque lo nuevo. Característica número 4. Que seleccionen lo importante. Número 5. Que piensen en lo global. Número 6. Que traigan anécdotas. Y número 7, que las preguntas sean lo más cortas posibles. Todas estas son características de preguntas presentes en un cuestionario periodístico. Bien, chicos y chicas, en este momento, para poner a prueba nuestros aprendizajes del día, vamos a compartir el siguiente ejercicio. Te presentaré 2 enunciados y 2 palabras o grupos de palabras que le corresponden a dichos enunciados. Para cada enunciado, tú me dirás las palabras o grupos de palabras que les corresponda. Las palabras o grupos de palabras son las siguientes. Número 1. Elegir al entrevistado. Repito, número 1. Elegir al entrevistado. Número 2. Hacer las preguntas lo más cortas posibles. Número 2. Hacer las preguntas lo más cortas posibles. Ahora sí, vamos a iniciar. Número 1. Es una característica de las preguntas del cuestionario periodístico. Repito, es una característica de las preguntas del cuestionario periodístico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hacer las preguntas lo más cortas posibles. Muy bien. Continuemos con la número 2. Es un paso a seguir en la planificación de la entrevista. Es un paso a seguir en la planificación de la entrevista. ¿Cuál es la respuesta correcta? Elegir al entrevistado. Si has contestado correctamente, te felicito. Estoy segura de que has aprendido sobre los pronombres interrogativos y exclamativos.
además de cómo se planifica una entrevista y la transcripción y recursos que debes tener para elaborar tu propia entrevista. Espero que pongas estos conocimientos en práctica, sobre todo al momento de planificar una entrevista y también al hacer uso de los pronombres trabajados hoy en cualquier escrito. Quiero que recuerdes que para planificar tu entrevista es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos: elegir al entrevistado, recopilar la información, preparar un guión y redactar el cuestionario. No olvides que los pronombres interrogativos y exclamativos se usan en la entrevista y llevan tilde, y que los pronombres interrogativos forman parte de las oraciones interrogativas y los exclamativos de las oraciones exclamativas. Estimados estudiantes, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con la planificación de la entrevista y el uso de los pronombres interrogativos y exclamativos en la misma, hemos llegado al final de la clase de hoy. Los invito a ejercitarse realizando las actividades correspondientes que están en su cuadernillo. Si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de su maestra o maestro titular, sus padres y otras personas para que aprendan más. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de lengua española. Continúen preservando su salud y que mi Dios me los llene de muchas bendiciones. Se despide con mucho amor su profe querida Scarlett Rincón. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Queridos estudiantes de primero de secundaria, bienvenidos a un encuentro más de formación integral humana y religiosa. Soy su maestro, Francis Rodríguez, y es para mí un honor estar frente a sus pantallas una semana más. ¿Qué les parece si agradecemos a Dios y ponemos en sus manos esta nueva experiencia educativa? Oremos. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, pero antes debemos recordar el tema que trabajamos la semana anterior, que se titulaba Religión y Familia. En este encuentro veremos el tema manifestaciones religiosas.
En este encuentro aprenderemos sobre las falsas actitudes religiosas, sus vivencias y sobre todo el respeto a la diversidad religiosa. Uno de los caminos para las personas encontrarse con Dios es la religión, y lo hace a través de los ritos, la oración, la alabanza. Sin embargo, se pueden encontrar algunas actitudes falsas, es decir, que no conducen a Dios, como podemos ver en las imágenes. Por eso, la siguiente actividad consiste en hacer una investigación sobre esas falsas actitudes religiosas que se practican en tu entorno. Una falsa actitud religiosa es cuando consideramos como Dios aquello que no lo es. Ya saben, objetos como el dinero o utensilios, o seres naturales como personas o animales. Estos objetos o seres naturales son divinizados por las personas, que los convierten así en ídolos. Las relaciones que se establecen entre la persona y el ídolo son de sometimiento, dependencia y casi de adoración. Dentro de las actitudes religiosas más conocidas, podemos mencionar la magia. Es un conjunto de actos que se realizan con la intención de dominar las fuerzas divinas u ocultas y así orientarlas en beneficio de quien realiza estas prácticas. El sectarismo consiste en considerar al propio grupo étnico como único y valioso y por tanto como algo cerrado y hermético para los demás. La superstición es la creencia de que existe algo superior, una especie de fuerza oculta que puede perjudicar a las personas, incluso castigarlas. Las manifestaciones supersticiosas son muy variadas. Cruzarse con un gato negro es de mala suerte. Pasar debajo de una escalera trae mala suerte. Levantarse de la cama con el pie izquierdo es signo de que no será un buen día. Colgar una herradura en la entrada de la casa para la buena suerte, etc. Otra de las falsas actitudes religiosas es el fundamentalismo. Esta hace una lectura al pie de la letra de los textos sagrados de las religiones y no admite ninguna evolución o transformación en la vivencia religiosa. Para seguir profundizando sobre las falsas actitudes religiosas, te invito a realizar una investigación sobre las falsas actitudes religiosas presentes en tu entorno y luego escribe una reflexión acerca de los aprendizajes adquiridos. Estudiantes, espero hayan reflexionado sobre las falsas actitudes religiosas. Más adelante, seguiremos profundizando sobre las vivencias de las falsas actitudes religiosas y sobre el respeto a la diversidad religiosa. En nuestro país existen minas de explotación de minerales no metálicos de donde se extrae mármol, arcilla, rocas calizas, larimar, sal o yeso. Y minas de explotación metálicas de oro, plata, cobre y ferroníquel. La corteza terrestre es la que produce estos minerales metálicos y no metálicos que son aprovechados por el hombre. Hoy estaremos aprendiendo sobre las propiedades químicas de la estructura interna de la Tierra. Acompáñame a conocerlas. Bienvenidos una vez más, queridos estudiantes. Es un placer saludarles e invitarles a mantenerse motivados en adquirir nuevos aprendizajes. Esto les servirá para relacionarse mejor con su entorno y amar cada día más nuestro planeta Tierra. Acomódate que iniciamos Ciencias de la Naturaleza con tu maestra Isaura Peralta.
debes tener a mano tu cuaderno de ciencias de la naturaleza para tomar apuntes de la clase del día de hoy. Hoy nos divertiremos construyendo las capas internas de la Tierra y conociendo sus propiedades químicas, como las discontinuidades que delimitan cada capa y algunos de los minerales que encontramos en cada una de ellas. Al finalizar esta clase podrás reconocer la composición química de las diferentes capas internas de la Tierra y sus principales discontinuidades. Antes, refresquemos un poco nuestra memoria. ¿Recuerdas el tema de nuestra clase anterior? Muy bien, excelente memoria. Las propiedades físicas de la estructura interna de la Tierra. En ella aprendimos que las capas internas de la geósfera están divididas en corteza terrestre, en la cual identificamos la corteza oceánica, en donde encontramos los océanos, y la corteza continental, donde surgen los continentes. Esta capa físicamente se conoce como litosfera, por su formación de rocas rígidas. Luego se encuentra el manto. Recuerda que es la capa intermedia. Según sus propiedades físicas, se divide en manto superior o astenosfera con una consistencia sólida y viscosa por las altas temperaturas, y el manto inferior o mesósfera. Esta parte se considera sólida debido a la presión que se ejerce en esta capa. Y la capa más interna de la Tierra es el núcleo, conocido físicamente como endosfera, que se encuentra a una profundidad aproximada de 6.371 kilómetros, que a su vez se divide en núcleo externo y núcleo interno, compuesto principalmente de hierro y níquel, generando el campo magnético de la Tierra. Para iniciar a desarrollar nuestra competencia del día de hoy, ¿sabes cuál es la diferencia entre propiedades físicas y químicas? Una propiedad física es aquella que se basa principalmente en la estructura del objeto o sustancia. Es visible y medible. Por ejemplo, las propiedades físicas de un cubo de madera serían denso, sólido, cuadrado, de madera, orgánico y no maleable. Mientras que las propiedades químicas son aquellas que al ser medidas u observadas cambian la composición, como los tipos de minerales que componen cada capa de la Tierra y cómo reaccionan. Ejemplo, al exponer el hierro por mucho tiempo al oxígeno del aire, este se oxida, es decir, cambia su composición. Ya no es solo hierro, ahora produce óxido de hierro. Con esta diferencia clara, estamos listos para conocer las propiedades químicas de las capas internas de la Tierra. Según sus propiedades químicas, las capas internas de la geósfera son núcleo, manto y corteza terrestre. Hoy estudiaremos las capas de la geósfera desde el centro de la Tierra hacia la corteza. Necesitarás la maqueta que construiste asignada en la clase anterior para que identifiques mejor la composición de cada capa y sus discontinuidades. Si aún no la tienes, hoy vamos a construirla juntos. Para esto necesitará los siguientes materiales: masilla de color amarillo, naranja, rojo, marrón o verde y azul. Necesitarás también palillos de dientes y papelitos en tiritas y un poquito de pegamento. Recuerda, si tú no tienes estos materiales, puedes utilizar cualquier material reciclado que tengas en casa. Y recuerda también que puedes utilizar la maqueta que ya realizaste. Bien. Para comprender mejor cómo se obtiene información del interior de la Tierra, prestamos atención a la siguiente información.
Las ondas sísmicas primarias y secundarias producidas en los terremotos son las que proporcionan mayor información sobre la estructura y composición del interior terrestre, al estudiar los cambios en su velocidad al propagarse bajo la Tierra. Las discontinuidades son zonas del interior de la Tierra en las que se producen cambios bruscos en la trayectoria y velocidad de las ondas sísmicas, debido probablemente a que se separan regiones con distintas características, indicándonos que pueden aparecer rocas distintas porque cambia la densidad o proporciona información de que las rocas se pueden encontrar a mayor presión o temperatura o en estado líquido porque cambia la rigidez. La velocidad de las ondas sísmicas depende de la rigidez. Más rigidez, más velocidad, y de la densidad, más densidad, menos velocidad. Como las discontinuidades son las zonas donde cambia la velocidad, nos indica que en esa zona cambia la rigidez o densidad de las capas internas de la Tierra. Las discontinuidades sísmicas son las zonas en las que se producen cambios bruscos en la velocidad de las ondas P primarias y S secundarias. Este tipo de ondas indica la rigidez o fluidez del interior de la Tierra. Ahora iremos construyendo un modelo de las capas internas de la Tierra, mientras aprendemos de ella. Lo primero que haremos es una bola de masilla amarilla para simular el núcleo interno. Vas a tomar un poco de tu masilla amarilla y le vas a dar forma de círculo. El núcleo interno es la capa más interna de la geósfera. Está compuesto principalmente por hierro, en un 70% aproximadamente, y en menor cantidad por níquel y otros metales, por lo que se considera una gran bola de hierro en estado sólido, sometido a extrema presión. El núcleo interno se divide del núcleo externo por una discontinuidad llamada discontinuidad de Littmann. Lleva este nombre en honor a la sismóloga Angie Littmann. ¿Les gustaría saber quién fue esta interesante mujer de ciencias? Pues les invito a conocerla en la siguiente cápsula. Inge Lehmann, sismóloga danesa, fue quien descubrió la discontinuidad que lleva su nombre. Esta discontinuidad sísmica fue descubierta en 1936 y demostró que existía un límite entre lo que hoy conocemos como el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido de la Tierra. El descubrimiento fue de gran importancia, ya que hasta entonces se creía que la Tierra era hueca. Lehmann utilizó los terremotos para poder demostrar su teoría, pues para descubrir las entrañas de la Tierra, se utilizan dos tipos de onda que se producen con los terremotos. Ondas P, lo cual significa que el suelo es altamente comprimido en la dirección de la propagación, y ondas S, en las cuales el desplazamiento es transversal a la dirección de propagación y no pueden propagarse a través de los fluidos. Para simular el núcleo externo, hacemos una bolita de masilla color naranja y la aplastamos bien y cubrimos la mitad del núcleo interno. El núcleo externo se compone de hierro y níquel. Se cree que el núcleo externo se encuentra en estado líquido, pues las ondas sísmicas S no lo atraviesan y las P disminuyen bruscamente su velocidad. En esta región se predice una temperatura aproximada de 6.000 grados Celsius. Les recuerdo que según sus propiedades físicas, aquí es donde se produce el campo magnético de la Tierra. El núcleo externo y el manto están separados por otra discontinuidad. La discontinuidad de Gutenberg. Ubicada a casi 3.000 kilómetros de profundidad, su nombre rinde homenaje a su descubridor, el geofísico alemán Benno Gutenberg, quien dio con su existencia en 1914.
La discontinuidad de Gutenberg es la región donde nacen las ondas electromagnéticas que generan la magnetosfera terrestre, que crea las auroras boreales gracias al roce del núcleo externo compuesto de metales ferromagnéticos y el manto. Benno Gutenberg fue el científico que determinó la profundidad hasta el núcleo terrestre. Usaremos una bolita de masilla de color rojo para simular el manto inferior o mesósfera. Lo aplastamos bien y cubrimos el núcleo externo. Bien, hacemos otra bolita mezclando el color rojo y el color naranja para simular el manto superior o astenosfera. Y lo colocamos cubriendo el manto inferior. Se cree que el manto superior es viscoso, actúa como sólido en algunas zonas y líquidos en otra. Sobre el fluido superior del manto se encuentran grandes fragmentos llamados placas tectónicas que se mueven, flotan y viajan por el manto como si fueran embarcaciones. Estas placas presentan grandes fracturas por donde asciende el magma, lo que origina desplazamientos de montañas, sismos y volcanes. Los continentes forman parte de estas placas. El manto está compuesto de rocas de silicato, que son ricas en hierro y magnesio. El manto terrestre es una capa de roca densa y caliente, llamada también magma. Está formado por los siguientes elementos químicos: oxígeno, silicio, magnesio, calcio, hierro y níquel en estado viscoso. La frontera que divide el manto de la corteza se llama discontinuidad de Morovicz. La discontinuidad de Morovicz es el límite entre la corteza y el manto. Fue identificada por primera vez en 1909 por el sismólogo croata Andrija Morović, de quien recibe el nombre. Cuando observó que los sismogramas de los terremotos de foco superficial tenían dos conjuntos de primarias y secundarias. En esta zona, las ondas sísmicas P y S aumentan bruscamente su velocidad. Esta discontinuidad también separa los materiales menos densos de la corteza con silicatos de aluminio, calcio, sodio y potasio de los materiales más densos del manto, los silicatos de hierro y magnesio. En nuestro país, la corteza es rica en rocas calizas, compuesta por calcio, carbono y oxígeno, utilizadas en la fabricación de cemento. También se explotan metales como el oro, plata, cobre, zinc, níquel y bauxita, y minerales no metálicos que son usados en la industria de la construcción y en la joyería. Se destacan las piedras semipreciosas dominicanas de Larimar, cuarzo, amatista o cuarzo morado y ámbar. Investiga y responde en tu cuaderno la siguiente actividad. Número 1. ¿Conoces alguna mina en nuestro país? Número 2. ¿Qué tipo de mineral explota? Y número 3. Describe qué uso se le da a ese mineral. La corteza terrestre se caracteriza porque surgen nuevas formas de rocas y minerales que componen la riqueza y abundancia mineral de nuestro entorno. Para practicar lo aprendido en el día de hoy, selecciona la respuesta correcta a cada afirmación según consideres correcto. Número 1. La discontinuidad de Morovicz se encuentra entre la corteza y el manto, el núcleo y el manto, o C, el núcleo interno y el núcleo externo.
¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es entre la corteza y el manto. Número 2. El manto terrestre y el núcleo externo están separados por la discontinuidad de Morovicit, Gutenberg o C. Littmann. La respuesta correcta es por la discontinuidad de Gutenberg. Número 3. El núcleo interno se divide del núcleo externo por una discontinuidad llamada A. Discontinuidad de Morovicit. B. Discontinuidad de Gutenberg. O C. Discontinuidad de Littmann. La respuesta correcta es discontinuidad de Littmann. Tenemos un modelo donde apreciamos cada capa interna de la geósfera. Núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior y corteza. Podemos identificar con azul la corteza oceánica y con verde la corteza continental. Ahora colocaremos las discontinuidades en el espacio que corresponde a cada delimitación entre las capas. La podemos realizar con tiritas de papel. Escribimos el nombre de la discontinuidad y la pegamos a un palillo de diente para señalarlas en nuestro modelo. Ejemplo, coloca la discontinuidad de Littmann entre el núcleo interno y el núcleo externo. La discontinuidad de Gutenberg entre el núcleo externo y el manto inferior. Y la discontinuidad de Morovicit entre el manto superior o astenosfera y la corteza terrestre. Y listo. Ya tenemos señaladas las principales discontinuidades de la estructura interna de la geósfera. Hoy aprendimos un poco más sobre las propiedades químicas de la geósfera. Te recomiendo, como siempre, cuidar de nuestro planeta Tierra. Los minerales en nuestra corteza son aprovechados por las plantas, animales y humanos y son un valioso recurso natural. Investiga mucho más sobre las propiedades químicas de la corteza terrestre. Ve a tu cuadernillo y relaciona lo aprendido con tu proyecto educativo de la semana. Queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Fue un placer compartir con ustedes este interesante contenido. Hasta la próxima clase. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud.
Hola estudiantes, nuevamente su maestro Francis Rodríguez con ustedes para continuar la clase de formación integral humana y religiosa, con el tema que estamos tratando, manifestaciones religiosas. Veíamos en el bloque anterior que hay manifestaciones que ayudan a las personas a tener un encuentro con Dios, pero también hay falsas actitudes religiosas. En este momento vamos a trabajar sobre la vivencia de las falsas actitudes religiosas. Al hablar de la vivencia de las falsas actitudes religiosas, debemos hacer referencia a dos palabras que expresan muy bien lo que profundizaremos en esta ocasión: interioridad y exterioridad. Las falsas actitudes religiosas son puramente externas, se basan en ritos, palabras y objetos a lo que se le atribuye poderes mágicos. Un ejemplo es el siguiente: la creencia de que si el Padre Nuestro lo rezas 3 veces, podrás conseguir alguna ayuda, pero de lo contrario, esa ayuda no llegará. Piensas que al rezarlo 3 veces produce efectos seguros, como por arte de magia. La verdadera actitud religiosa es profundamente interior. Todo lo exterior expresa lo interior y lo alimenta. Las palabras, los objetos y los ritos son la expresión de lo que uno siente y vive. Al mismo tiempo, ayudan a vivir la fe con más profundidad. Tener una verdadera actitud religiosa significa confiar totalmente en el amor y la protección de Dios y por lo tanto tratar de conocerlo siempre más, escuchar su voz y obedecerlo, pues no es el que cree o dice creer el que se salvará. No es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos. Es necesario hacer la voluntad del Padre del cielo. Asistir a fiestas patronales, participar de cultos y retiros, cumplir alguna promesa, participar en alguna peregrinación, ayunar y practicar otros ejercicios piadosos sin un esfuerzo por conocer la voluntad de Dios y cumplirla, amándole a Él y a los hermanos, es una relación con Dios meramente exterior y una falsa actitud religiosa. Es importante recordar que una persona con una actitud religiosa verdadera busca que la voluntad de Dios oriente su vida, se compromete con los más necesitados y está disponible para acoger la voluntad concreta a lo que Dios le llama. Muy bien, estudiantes, después de conversar sobre las vivencias de actitudes religiosas falsas y las actitudes religiosas verdaderas, les propongo realizar el siguiente ejercicio. Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo donde aparecen vivencias de falsas actitudes religiosas y vivencias de las verdaderas actitudes religiosas de tu entorno. ¿Sabías que algunas de las expresiones francesas pueden ser muy raras? Il a voyagé aux 4 coins du monde. Ha viajado por los 4 costados del mundo. Es una frase que seguramente habrás leído o escuchado, pero como bien te han enseñado, la Tierra es una esfera algo plana en los polos. No es cuadrada. Entonces, ¿por qué se utiliza esa frase? La respuesta correcta no la sabemos. Pero es curioso, ¿verdad? Salut à tous! Bienvenue à la classe de français.
Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés del día de hoy. Para mí, siempre es un honor, un privilegio estar aquí para compartir esta clase con ustedes. Espero que estén listos y listas para comenzar nuestro maravilloso viaje hacia el mundo de la lengua francesa. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los números ordinales en francés. Repasemos un poco. C'est quoi les numéros ordinaux? ¿Qué son los números ordinales y cómo se forman? Ces nombres indiquent l'ordre d'une série ou d'une séquence et sont utilisés comme les adjectifs qui se trouvent entre le déterminant et le nom. Estos números indican el orden de una serie o secuencia. Se usan como los adjetivos que se encuentran entre el determinante y el sustantivo. Por ejemplo, le premier chapitre, le deuxième exercice, la troisième place en español, el primer capítulo, el segundo ejercicio, el tercer lugar. Para escribir los números ordinales, agregamos el sufijo IEM en español, I, E, M, E al número cardinal. Por ejemplo, 2, deuxième, 8, huitième. La E final de los números cardinales desaparece cuando se añade este sufijo. Por ejemplo, 4, quatrième, 16, seizième. El número ordinal correspondiente a un es irregular. Por ejemplo, un premier, une première. Para el número ordinal correspondiente a 5, agregamos una U entre el número cardinal y el sufijo. Por ejemplo, 5, 5, cinquième. Y para el número ordinal correspondiente a 9, la F se transforma en V. 9, neuvième. Antes que terminemos nuestro repaso de hoy, veamos un último punto muy importante que es la fecha. La fecha en francés se expresa con números cardinales, a excepción del primer día del mes, que siempre se expresa con un número ordinal. Por ejemplo, le 1er décembre 1995. O podemos decir le 2 août 1995. Espero que hayan disfrutado este repaso. Pasamos a nuestra clase. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿Te gustaría saber? Escucha conmigo esta conversación. Où est-ce que tu vas, Chanson? Je vais au centre-ville. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes chaussures. Tes chaussures sont sur l'étagère. Et ma valise? Ta valise est à côté de l'ordinateur. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie, Chanson. Sé que no entendiste bien la conversación. Por eso vamos a hacerla en español. ¿A dónde vas, Chanson? Voy a la ciudad. ¿Y qué es lo que buscas? Estoy buscando mis zapatos. Tus zapatos están encima del estante. ¿Y mi bulto? Tu bulto está al lado de la computadora. Okay, muchísimas gracias. De nada, Chanson. En el diálogo usamos dos palabras que son preposiciones de lugar. Ellas son sur y à côté de, en español, encima y al lado de. ¿Ya sabes de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy aprenderemos la palabra interrogativa où y las preposiciones de lugar en francés. Les prépositions ou locutions prépositives introduisent des mots ou des groupes de mots qui sont compléments du verbe, du nom, de l'adjectif ou de l'adverbe. Las preposiciones o frases prepositivas introducen palabras o grupos de palabras
que son complementos del verbo, sustantivo, adjetivo o adverbio. Les prépositions de lieu les plus utilisées en français sont sur, sous, au-dessus de, au-dessous de, derrière, devant, entre, dans, à côté de, à gauche, à droite, près de, loin de. Répète après moi. Sur, encima de. Sous, debajo. Derrière, detrás. Devant, delante. Entre, entre. Dans, dentro de. À côté de, al lado de. À gauche, a la izquierda. À droite, a la derecha. Près de, cerca de. Loin de, lejos de. Otra vez. Sur, encima de. Sous, debajo. Derrière, detrás. Devant, delante. Entre, entre. Dans, dentro de. À côté de, al lado de. À gauche, a la izquierda. À droite, a la derecha. Près de, cerca de. Loin de, lejos de. Ahora vamos a escribirlas. Sur se escribe S-U-R. En español, encima de. Sous se escribe S-O-U-S, debajo. Derrière se escribe D-E-R-R-I-E, accent grave, R-E, detrás. Devant se escribe D-E-V-A-N-T, delante. Entre se escribe E-N-T-R-E, entre. Dans se escribe D-A-N-S, dentro de. A côté de se escribe A-C-O-T-E-D-E, al lado de. A gauche se escribe A-G-A-U-C-H-E, a la izquierda. A droite se escribe A-D-R-O-I-T-E, a la derecha. Près de se escribe P-R-E-S-D-E, cerca de. Loin de se escribe L-O-I-N-D-E, lejos de. ¿Qué tal si escuchamos la siguiente conversación para que puedas entender mejor? En dicha conversación, los profesores de primero de secundaria, desde sus casas, van a contestar una pregunta en la que identificarán el lugar donde se encuentra el objeto mencionado.
Presten mucha atención. Luz, ça va? Oui, ça va. Luz, où est ton portable? Oh, mon portable est dans ma poche. Ok, parfait. Como puedes notar, la profe Luz utilizó la preposición dans para identificar el lugar donde se encontró su celular. Dans significa en español en. Ella dijo, mon portable est dans ma poche. Mi celular está en mi bolsillo. Presta atención una vez más. Allô? Salut, quoi de neuf? Oh, c'est mes tiens, chanson. Et pour toi, ça va? Oui, ça va. Où est ton ordinateur? Mon ordinateur est sur la table. Ok. D'accord. Como puedes notar, el profe Saili utilizó la preposición sur para identificar el lugar donde se encontraba su computadora. Sur significa sobre. Él dijo, mon ordinateur est sur la table. Mi computadora está sobre la mesa. Seguimos con nuestra actividad. Salut Scarlett, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes lunettes. Tes lunettes? Elles sont derrière l'ordinateur. Merci beaucoup. Bien. Como puedes ver, en esta pequeña conversación usamos la preposición derrière para identificar el lugar donde se encontraron los lentes de la profe Scarlett. Derrière significa detrás. Dije, tes lunettes sont derrière l'ordinateur. Tus lentes están detrás de la computadora. Espero que hayan entendido perfectamente esta actividad y también que hayan aprendido a ubicar el lugar donde se encuentre un objeto. Aún no hemos terminado la clase. Es momento de hablar de la palabra interrogativa où. Où est un pronom interrogatif dont la forme ne varie pas. Où, sans accent, est conjonction de coordination. Il ne faut pas le confondre avec où, avec accent, qui est un adverbe ou pronom. Où es un pronombre interrogativo cuya forma no varía. Où, sin acento, es una conjunción coordinadora. No debe confundirse con où, con acento, que es adverbio o pronombre. Cuando où, la conjunción coordina dos sujetos, la regla general es otorgar el verbo en plural, incluso sin cada uno de los sujetos esté en singular. Por ejemplo, posez-le sur la table ou la chaise. Es igual, posez-le sur la table ou bien sur la chaise. En español sería, ponlo en la mesa o en la silla. On écrit où quand il indique le lieu ou le temps. Escribimos où cuando indica el lugar. Por ejemplo, où vas-tu? Où étais-tu? ¿Para dónde vas? ¿Dónde estabas? Où est ton père? ¿Dónde está tu padre? Où vas-tu maintenant? ¿A dónde vas ahora? Où était ta mère? ¿Dónde estaba tu madre? ¿Vous allez où? ¿A dónde va usted? ¿Qué tal si hacemos una actividad para poner en práctica lo aprendido sobre el pronombre interrogativo où y la conjunción où? Identifica la respuesta correcta. Número 1. Veux-tu du café? Raya, du té. Respuesta A. Où, sin acento. Respuesta B. Où, con acento. La respuesta es la. ¿La tienes? Es la A. Veux-tu
du café ou du thé? ¿Quieres café o té? 2. Tu vas, raya, signo de interrogación. A, U, sin acento. B, U, con acento. La respuesta es, ¿la tienes? Es la B. Tu vas où? ¿A dónde vas? 3. Raya, prends-tu ton autobus le matin? A, U, sin acento. B, U, con acento. La respuesta es, ¿la tienes? La respuesta es la B. Où prends-tu ton autobus le matin? ¿Dónde tomas tu autobús en la mañana? Espero que hayas entendido perfectamente la diferencia entre el pronombre interrogativo u y la conjunción u. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hoy aprendimos sobre las preposiciones de lugar en francés, cómo usar la palabra interrogativa u con acento y la conjunción u sin acento. C'est quoi la préposition de lieu? Las preposiciones de lugar más usadas en francés son las siguientes: sous, au-dessus de, au-dessous de, derrière, devant, entre, dans, à côté de, à gauche, à droite, près de, loin de. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente la clase de hoy y que puedan poner en práctica las preposiciones de lugar y la palabra interrogativa u y la conjunción u. Como dice Joshua Junior Marín, los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la hace significativa. Siempre es para mí un honor compartir la clase de francés con ustedes y gracias por estar siempre en sintonía. Se despide su profesor de francés, Ellos son la jeunesse. Y recuerdan, aprendemos desde casa preservando la salud. A la prochaine. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, antes que de atrás vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud.
En el bloque anterior aprendimos sobre las falsas y verdaderas manifestaciones religiosas y las vivencias de estas. En este momento hablaremos sobre el respeto a la diversidad religiosa. Pero antes de iniciar con el tema, es importante que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Todas las personas viven la religiosidad igual? ¿Por qué? ¿Qué es el respeto a la diversidad religiosa? ¿Cómo podemos respetar la religiosidad de los demás? Las personas expresan su fe en Dios de diversas maneras, por lo que no debemos marginarlas ni despreciarlas porque profesen y manifiesten su fe de manera distinta a la nuestra, sino que debemos respetarlas, valorarlas y acogerlas, igual que ellos también deben respetar y valorar la nuestra. Para que exista una tolerancia religiosa, es necesario que los individuos y las instituciones reconozcan la pluralidad y la diversidad del mundo en que vivimos, así como la existencia de conceptos que para otros son importantes, aunque pertenezcan a una minoría. Tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, creencias e ideas, así como la no creencia en ninguna religión. El concepto opuesto, la intolerancia religiosa, puede consistir en considerar ciertas creencias como anómalas, fuera de lugar o herméticas por el simple hecho de ser diferentes. La tolerancia religiosa no significa que no podamos expresar nuestras creencias. Significa que tratar de minar o atacar la fe y las creencias religiosas de otros siempre ha sido el camino más corto a las dificultades. Para concluir, les quiero compartir lo que se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica y el culto y la observancia. Así hemos llegado al fin del encuentro de este día de hoy. Agradezco su atención y su activa participación. Recuerden realizar sus tareas y presentarlas a su maestro de formación integral humana y religiosa. Hasta la próxima. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Espero que haya sido de su satisfacción los temas desarrollados en nuestro programa de hoy. Estoy más que convencida de que lo aprendido hoy servirá como una base de apoyo en los retos que nos iremos encontrando en nuestro camino de la vida. Veamos lo que aprendimos. En lengua española aprendimos sobre los pronombres interrogativos y exclamativos y cómo planificar una entrevista. También tratamos sobre los atributos o características deseables en las preguntas de un cuestionario periodístico, que después de ver lo fácil que es,
Lo pondrán muy en práctica aquellos que les gusta la comunicación. En Ciencias de la Naturaleza vimos en desglose las propiedades químicas de la estructura interna de la Tierra. Y en la clase de francés practicamos la pronunciación de la palabra interrogativa y las preposiciones del lugar. Los pronombres interrogativos son aquellos pronombres que reemplazan un sujeto con la intención de preguntar. Repito, los pronombres interrogativos son aquellos pronombres que reemplazan un sujeto con la intención de preguntar. Se utilizan para hacer una interrogación vinculada a un referente. Por ejemplo, ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿cuántos? Repito, se utilizan para hacer una interrogación vinculada a un referente. Por ejemplo, ¿qué?, ¿quién?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, y ¿cuántos? Los pronombres interrogativos siempre se escriben con tilde y pueden utilizarse en oraciones interrogativas, indirectas o directas. Escuchemos algunos ejemplos de oraciones interrogativas. ¿Cuáles son las canciones que te gusta cantar o escuchar siempre? ¿Dónde queda el Museo de Bellas Artes? ¿Qué te parece si mañana salimos a cenar? Como puedes observar y escuchar, los pronombres interrogativos siempre llevan tilde. ¿Sabes cuál es la diferencia entre propiedades físicas y químicas? Una propiedad física es aquella que se basa principalmente en la estructura del objeto o sustancia. Es visible y medible. Por ejemplo, las propiedades físicas de un cubo de madera serían denso, sólido, cuadrado, de madera, orgánico y no maleable. Mientras que las propiedades químicas son aquellas que al ser medidas u observadas cambian la composición, como los tipos de minerales que componen cada capa de la Tierra y cómo reaccionan. Ejemplo, al exponer el hierro por mucho tiempo al oxígeno del aire, este se oxida, es decir, cambia su composición. Ya no es solo hierro, ahora produce óxido de hierro. En el diálogo usamos dos palabras que son preposiciones de lugar. Ellas son sur y à côté de, en español, encima y al lado de. ¿Ya sabes de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy aprenderemos la palabra interrogativa où y las preposiciones de lugar en francés. Les prépositions ou locutions prépositives introduisent des mots ou des groupes de mots qui sont compléments du verbe, du nom, de l'adjectif ou de l'adverbe. Las preposiciones o frases prepositivas introducen palabras o grupos de palabras que son complementos del verbo, sustantivo, adjetivo o adverbio. Sin más por el momento, me despido de todos ustedes. No sin antes motivarlos a poner en práctica la sinceridad, porque dicen por ahí que las personas que son sinceras siempre serán bienvenidas, vayan donde vayan. Soy su maestra Scarlett y Dios mediante nos encontramos mañana. ¡Feliz resto del día!
Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.